ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como condición de ciudadanía y de desarrollo de una subjetividad autónoma está mediatizado por dimensiones políticas, institucionales, simbólicas y subjetivas. La sexualidad y la salud sexual de las mujeres se encuentran con obstáculos múltiples que perjudican el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a disfrutar, a ser respetadas, a no ser maltratadas ni juzgadas, a tener relaciones placenteras y a decidir cuántos hijos tener o si tener hijos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuando pensamos la violencia hacia la mujer, tenemos que pensar en un continuo de acciones y representaciones que están dirigidas no solo hacia el cuerpo de la mujer, sino también hacia su subjetividad. Uno de los tipos de violencia es la violencia obstétrica, que está dirigida hacia el cuerpo de la mujer cuando está embarazada, durante las 3 fases, del embarazo, en el momento del parto y en el momento del posparto. La Ley Nacional de Violencia de Género, que es más reciente, que es del año 2009, tiene como gran aporte conceptual, cultural, político, incorporar nuevos tipos de violencia que han estado ocultos o invisibilizados durante décadas o siglos. Uno de ellos es la violencia obstétrica. Ellos me anularon. Ellos me quitaron el primer encuentro con mi hijo. Ellas no me informaron. Ellos me amedrentaron. Ellos me amenazaron. Ellos me ignoraron completamente. Ellos apuraron toda su conveniencia. La Constitución argentina tiene un artículo, el artículo 19, que habla que las acciones privadas de los hombres que no ofenden la moral solo conciernen a Dios y están exentas de la autoridad de los magistrados. Parir pertenece al ámbito íntimo de las personas, o sea que ya es un derecho constitucional. Como yo quiera parir, es una cuestión mía. No se puede meter nadie. Nadie es nadie. Listo. Después hay una ley de ejercicio de la medicina, que es del año 1967, que es la ley que juran los médicos y las parteras cuando se reciben. Yo juro cumplir con esta ley. Y esa ley también en el artículo 19 dice, en su inciso 3, que toda persona tiene derecho a negarse un procedimiento, así está en riesgo su vida. Entonces, cuando a una mujer, por ejemplo, le ponen un goteo de oxitocina sin informarle, están violando su propia ley de ejercicio profesional. Y también lo están violando porque no le están dando opciones ni información. La posibilidad de un cambio sucede en la medida en que una mujer lo puede empezar a registrar, lo percibe, lo siente. Es ella quien, a través de su información y concientización, va a poder cuestionar ese tipo de vínculo que establece con el obstetra. Porque lo más habitual es que la mujer no sea consciente de que eso está sucediendo. Lo entiende como parte de algo que debe suceder, que es así, porque así fue criada, fue educada en sus vínculos familiares, en la relación en general con los otros, en relaciones a veces de sometimiento familiar. Una vez más se reproduce el pensamiento binario respecto de las mujeres. Las mujeres, si planteamos que tenemos derecho a un parto respetado, parecería para algunas y algunos que el único parto respetado es en el hogar, adentro de la bañera, con saumerio, música de pajarito. ¿Qué pasa? ¿El parto institucionalizado de por sí es violento? No necesariamente. Lo hace violento esta relación en donde la protagonista del parto no es la mujer, sino el médico o la enfermera o la partera o la obstétrica o cualquiera de esas que van y dicen, querida, este no es momento de gritar, estamos trabajando, o nena, en este hospital las cosas son así. Lo más fácil de visibilizar es el abuso de las prácticas. Por ejemplo, la episiotomía, que es un corte que se hace en vagina y en piel y músculos, ¿no? A veces en labios vulvares. Casi en el 100% de las mujeres que van a parir su primer hijo. Es una práctica médica que hace muchísimos años, casi 30 años, que está
desaconsejada, que se ha demostrado científicamente que no sirve absolutamente para nada. Es violencia luces fuertes, es violencia un lugar frío, es violencia muchas personas, ni que hablar es violencia 10 personas distintas tactándote. O sea, el tacto es otra práctica que supuestamente tiene una justificación y realmente no la tiene porque no existe un parámetro para dilatar. Entonces, yo te tacto, estás en trabajo de parto, tenés 3, ajá, ¿y? Los latidos de tu bebé están bien, ¿y a mí qué me dice que tengas 3? En media hora puedes parir a tu hijo, o puedes parirlo dentro de 3 días. Entonces, ¿para qué te tacto? Es como una cosa cultural instalada, ¿no? La necesidad del tacto. El impedirle a la mujer la libertad de movimientos durante el proceso del trabajo de parto, el imponerle una postura generalmente acostada, piernas separadas, los goteos para apurar los partos, bueno, separarlas de sus familias. Que pongan a la mujer acostada, la mujer tiene derecho a moverse como quiere, necesita moverse porque la fisiología de su cuerpo hace que haga una danza que es única para cada mujer, porque el bebé o entró más por la derecha, o entró más por la izquierda, o es más cabezón, o es más hombrudo, y la mujer va a hacer con su pelvis los movimientos que necesite. Entonces es violencia obstétrica que no dejen moverte en libertad, buscando lo que tu cuerpo te está pidiendo. Todo el tiempo, bueno, si es boliviana, si es blanquita y no tenía suficiente dinero para pagar una peridural a un médico personalizado, o porque cayó a las 3 de la mañana, o porque hace demasiadas preguntas y es molesta, o sea, todo el tiempo la violencia apunta también a maneras de ridiculizar a la persona, de quitarle la confianza en sí mismas, que después eso se traslada a lo que es la crianza. Bueno, cuando hablamos de violencia obstétrica, lo que estamos diciendo que hay un poder del médico hacia la mujer embarazada, ¿no? Y esto, tiene un poco su origen en el disciplinamiento propio del sistema patriarcal, que tiene que ver con una desigualdad de poder estructural que se manifiesta de diferentes formas en diferentes contextos socioculturales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el contacto del cuerpo humano, desde lo que tiene que ver con la formación de los profesionales, también opera y ayuda para que esto termine de cerrar, como un escenario donde la violencia tiene lugar sin ninguna dificultad, lo cual lo hace muy sorprendente. Entonces una escena que tendría que ser de contacto con el amor y de respeto, se convierte en una escena de violencia. Pero todos sumamos esa violencia porque venimos de la misma historia. Entonces no nos es, si bien nos parece aterradora, no nos es desconocida. Lo que nos es desconocido es el amor. La relación entre el médico y el paciente se investiga bastante desde las ciencias sociales porque tiene que ver con una relación de poder en un punto, de desigualdad en el sentido de que hay uno que tiene el saber y el otro es el que tiene que ver las formas de actuar a partir de ese saber médico. En realidad, esa violencia obstétrica forma parte de un sistema, no está aislado. Cuando hablamos de violencia obstétrica tenemos que considerar que ese médico obstetra está también a veces siendo violentado por un sistema que lo violenta y hace que a veces no tengamos conciencia, que sea invisible esa violencia, porque estamos todos inmersos. Hay muchas veces que se sigue por el tema de costumbres, el tema de la violencia obstétrica, de que se marca lo hegemónico, lo verticalista, de que el médico, la paciente, y sí, la violencia obstétrica, por suerte, las formaciones nuevas, las residentes, nos ayudan mucho. También el tema de la jefatura misma de los servicios, de los equipos, de un programa como PAIA, que traen todas estas cosas nuevas y que demuestran qué es lo bueno y qué es la práctica necesaria y lo que se debe hacer. Gracias a todo esto, esto va evolucionando muy favorablemente. Bueno, ¿te da gusto? ¡Ay, Dios mío! Voy a ¿Con los ojos abiertos? Sí, de ojos abiertos. En el sistema de salud hay atravesamientos que son ideológicos, que son culturales, todo el tema de la discriminación de género, la no comprensión de los derechos de las mujeres y de su libre decisión y de su libre sexualidad. Bueno, este tema
digamos, es antiguo, ¿no? Porque es una historia de desplazamientos y subordinaciones que empieza desde el Parirás con dolor, desde 5.000 años, pasando por la Inquisición, la persecución y la quema de brujas, que en realidad estas brujas son mayoritariamente parteras, comadronas, estas mujeres que atendían la salud de las mujeres, en especial la salud reproductiva, la salud sexual. Ellas lo que tenían era justamente el conocimiento sobre el control de la natalidad, sobre incluso el uso de sistemas de anticoncepción y la forma de traer a los bebés al mundo, ¿no? Y este conocimiento es expropiado a través del aniquilamiento de mujeres. Y esto es muy importante porque a las mujeres se les niega años y años de experiencia práctica del saber sobre la maternidad, ¿no? Y el parto. En la época de la Inquisición hay millones, pero como 300 millones de mujeres aniquiladas y borradas. De alguna manera la medicina siguió, digamos, perpetuando, digamos, estas maneras, ¿no? Estrategias para erradicar competencia y para ir entrando. Y finalmente desprestigiando, digamos, a las parteras como analfabetas, sucias, ignorantes, brujas. Si pegamos un salto para decir, bueno, ¿cómo llegamos a atender los partos en las instituciones? Nos tenemos que ubicar desde el higienismo, ¿no? Esta corriente que propugnó la institucionalización de la salud de las mujeres, pasándolas de la esfera más doméstica, íntima, solo controlada por las mujeres, a una instancia institucional, coercitiva, de control del cuerpo y la sexualidad. Cuando a mí me preguntan cómo vamos a hacer frente, en este caso, a la violencia obstétrica, y en otros casos frente a cualquiera de las otras modalidades o tipos de violencias, yo me conecto con la frustración, porque digo, estamos haciendo mucho, pero los cambios culturales, que son los que verdaderamente van a cambiar la calidad de vida de la gente, y de las mujeres en lo especial, que es lo que a mí me importa, son muy lentos, muy lentos. En materia de derechos sexuales y reproductivos, y en paralelo a la postergada y luchada ley que asista a las mujeres, lesbianas y varones trans en su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, acontece una histórica invisibilidad del aborto como práctica y experiencia concreta. Es por eso necesario un saber decisivo para sacar al aborto del territorio de la clandestinidad y de los tabúes y ubicarlo donde debe estar, en el ejercicio del pleno derecho a saber y a elegir libremente y con autonomía la maternidad. Usamos la palabra aborto porque aborto es la palabra que las mujeres entienden directamente cuando tienen esa necesidad. Nos parece justamente que usar eufemismos, no solamente respecto del aborto en sí, de la palabra aborto en sí, sino también del tipo de servicios o el tipo de prácticas que uno describe, lo que hace es dejar un montón de mujeres fuera de esa información, digamos. Fundamentalmente en Argentina, donde el aborto está tan generalizado y las mujeres abortamos o acudimos a la práctica del aborto tan frecuentemente, nos parece importante darle el valor mismo que tiene para las mujeres y que tiene justamente que ver con algo absolutamente cotidiano, con algo por lo que necesariamente atravesamos a lo largo de nuestras vidas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras abuelas, y nos parece que recuperar ese sentido de cotidianeidad, de práctica de las mujeres desde siempre es muy importante. Las mujeres hablaban del aborto, pero no lo decían como tal. Es decir, decían me lo saqué, me lo quité, el charco de sangre. Cuando las feministas son las primeras de instalar el nombre del aborto.
las agrupaciones feministas más importantes de la época se situaron en Buenos Aires a partir de 1970. Para estas compañeras, estas luchas, sea por la política del cuerpo como un territorio en pugna y además por la despenalización del aborto, fue una lucha poco entendida en este periodo. Implementar la propia decisión sobre el aborto era una manera de desobedecer al mandato de la maternidad como la maternidad compulsiva, ¿no? La necesidad de poder concretar definitivamente este proyecto de ley que la campaña impulsa tiene que ver con un montón de cosas. Primero tiene que ver con materializar los derechos de las mujeres que siguen estando vulnerados, más allá de diferentes interpretaciones que se le puedan dar a las leyes o a las reglamentaciones o a las normas vigentes. Hay, en la acción, en lo concreto, hay muchos derechos de las mujeres que siguen siendo vulnerados y uno de ellos es el acceso a una educación sexual y a la sexualidad plena con sentido de género integral. Y sobre todo porque el proyecto de ley busca varias cosas. Ampliar un montón de cuestiones que hoy siguen siendo restrictivas, como por ejemplo que mucha gente marcada detrás de la corporación médica haga y decida con libre autonomía, pero con una autonomía sesgada, ¿no? Con una autonomía que detrás se esconde como decisiones personales y con prejuicios y sobre todo con juicios éticos en relación muchas veces no solamente religiosos, ni éticos, ni morales, sino también económicos y que hacen que el aborto para muchos profesionales de la salud sea un negocio, ¿no? Las personas que van al sistema de salud a buscar información tienen derecho a la información más completa, actualizada, sobre la práctica que están requiriendo. Ahora, es cierto que hay una diferencia enorme en términos del lugar de poder que ocupa el sistema de salud respecto de las personas que podemos concurrir a buscar esa información. Entonces, ese desequilibrio de poder se hace sentir en ese momento de la práctica. Entonces, a menos que la mujer o la persona tenga antes la información, no va a saber aquello que no está recibiendo. Uno va ahí en una actitud de vulnerabilidad muchas veces, de necesidad de saber y no tiene contra qué cotejar esa información. Por eso es tan interesante y tan importante las iniciativas que se están movilizando en Argentina para hacer esa información, el acceso a información mucho más democrática y pública por un montón de medios diferentes. Y eso es de suma importancia porque eso le va a dar poder a las mujeres y a las personas que llegan al sistema de salud para tener contra qué cotejar a aquellos que están recibiendo. El derecho a saber, a ser correctamente asesoradas, a ser acompañadas y atendidas por los profesionales y cuidadas por el Estado, respalda el principio de libertad reproductiva en un contexto libre de violencias. Lo que nosotras creemos es que el aborto debe ser legal en todos los casos, excepto cuando la mujer esté obligada a abortar. Lo que nosotras queremos es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Si continuar o no continuar es una decisión nuestra. Ninguna mujer va a abortar por obligación. Nosotras, si a una mujer se le obliga a eso, la vamos a defender a que continúe con su embarazo. Y si una mujer decide abortar, la vamos a acompañar en su decisión. Para nosotras lo primordial es la decisión de la mujer. Que se apruebe la ley de legalización del aborto implica que las mujeres podamos decidir y llevar la práctica de forma segura. Solamente eso. Después queda en decisión de cada una si es una cuestión moral, religiosa o simplemente de su deseo de seguir adelante con el embarazo. Más allá de eso, no hay nada más, porque el tema de discusión acá es que las mujeres decidamos. Eso es lo que se está discutiendo. Y que el Estado garantice nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. El Oxaprost es la marca con la que se vende el misoprostol en Argentina. Misoprostol es el nombre genérico de un medicamento que es un medicamento esencial para la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo.
y que es esencial justamente porque permite a las mujeres, las lesbianas, los varones trans abortar en su casa hasta la semana 12 sin ninguna intervención médica, sino simplemente como si fuera una menstruación. Acá en Argentina se llama Oxaprost o Oxaprost 75, es la única marca que se vende, se compra en cualquier farmacia con receta. La receta la puede hacer cualquier médica o médico, no es necesario que sea un ginecólogo, puede ser dentista, pediatra, gastroenterólogo, generalista. Saber que las farmacias es la manera más segura de acceder a las pastillas para que no sean truchas y no te estafen. La problemática del aborto es un problema profundamente social, como es social todo lo que tiene que ver en relación a la disputa por el cuerpo de las mujeres, que es un hecho político, que hunde todo el rol que tenemos las mujeres asignadas histórica y socialmente, tiene sus raíces hundidas muy en lo profundo del sistema capitalista, patriarcal, y a lo largo de la historia, digamos, desde tiempos muy remotos. Entonces, para nosotros no es posible pensarlo sino como un problema social y político. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Ya hace muchos años que las consejerías pre y posaborto en nuestro país son legales y hace muchos años que existe mucha información en concordancia con la información que brinda la Organización Mundial de la Salud, que es información de calidad y que es información científica y que sirve para que los profesionales de la salud que trabajamos en el sistema público vayamos, ¿no?, ayornando nuestros conocimientos. Estas guías técnicas de acción, como esta guía de investigación para la acción o la guía técnica de procedimientos ante abortos no punibles y la guía de consejerías pre y posaborto, estas guías ya instan a los profesionales de la salud a tomar determinadas conductas. Hace muchos años que en nuestro país, ya sea en el Cairo o mismo en las Naciones Unidas, se comprometió a reducir la mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Y más allá de los subregistros que existan por parte del sistema público de salud, todos y todas sabemos que una de las principales causas de mortalidad de mujeres en situación de embarazo es el aborto. Lo que nosotras tratamos de hacer desde la línea, y bueno, somos lesbianas, así que trabajamos el tema del aborto desde esa perspectiva y con ese enfoque de hacerlo visible, de que no es una vergüenza, de que las mujeres toman esta decisión muy conscientemente, las lesbianas, los varones trans que también abortan, que en realidad, y esto sobre todo a partir de la experiencia de atención de la línea, yo soy una de las personas que atiende la línea de teléfono hace 5 años, lo que nosotros aprendimos y que tratamos de recuperar justamente de las mujeres que nos llaman, es que en realidad el miedo o la inseguridad o la angustia pasan por no tener a la mano las herramientas para terminar con ese embarazo, no la terminación del embarazo en sí. Y en general, una vez que saben del misoprostol, saben de que la información es accesible, saben que pueden ir a una farmacia y comprarlo, saben que pueden abortar en sus casas tranquilas sin que nadie las moleste, las juzgue, decida por ellas, ni las violente, que es lo que suele suceder muchas veces en los centros de salud o con la comunidad médica sobre todo, el miedo, la angustia, los nervios desaparecen. Debemos ampliar al aborto como una desobediencia sexual, básicamente. Entonces, justamente en ese paraguas de la desobediencia sexual entran todas aquellas desobediencias que la vivimos de manera cotidiana. Es decir, el hecho que no nombremos
el lesbianismo, que no nombremos las personas trans, que no nombremos el travestismo, que no nombremos la bisexualidad, no significa que no existan, porque entonces estamos haciendo el mismo juego que hacíamos con el aborto, que no se nombraba y se creía que no sucedía, pero eso no significa que las mujeres no aborten y que no hayamos abortado. Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida no son un tema solo de esterilidad, se trata de un derecho integral que debe ser también garantizado tanto por el sistema público de salud como por el privado. Las leyes sancionadas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la 14.208 en el año 2010 y luego la Ley Nacional de Cobertura en el 2013, llegan para hacer justicia en un profundo y vacío legal de más de 30 años. Nuestro país se ha conformado a la luz de un sistema federal. ¿Qué implica esta federalización en el ámbito sanitario? Implica que las provincias han delegado en el gobierno central un conjunto de facultades, pero se han reservado para sí otras. Entre ellas está todo lo referido a salud. Motivo por el cual las leyes que dicta el gobierno nacional, para que sean de cumplimiento efectivo en el ámbito de cada una de las jurisdicciones, de las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, requiere de una adhesión especial. Esto ha pasado con la ley de fertilización, de técnicas de reproducción humana asistida. Los centros de fertilidad, en general nucleados en la Sociedad de Medicina Reproductiva, que si bien no tiene como socios a los centros, pero sí a quienes trabajamos en los centros, por consensos, por trabajo de grupos, se han autorregulado. Y una abogada nos decía, bastante bien lo han hecho porque nunca hubo un gran problema de algún reclamo ni nada que haya llegado a una instancia muy avanzada. Siempre la idea fue tomar a países donde ya se había avanzado en esas regulaciones, tomarlos como medida, ayornarlos y, ya digo, por consenso, llevarlos a la práctica diaria local. Nosotros siempre decimos que nuestro aniversario es un 17 de mayo del 2008. Hicimos en el lanzamiento en el Obelisco con esto de la iniciativa popular. La idea de hacer la iniciativa popular, no quedarnos solamente en Capital o en el Gran Buenos Aires, es justamente que en las provincias también la gente entendiera, los legisladores un poco se hicieran. Era más fácil que un vecino que alguien que conoces te acercara un volante que te explicara de qué era, que lo escucharan en la tele de alguien de La Nación, por ejemplo. Se nos acerca una asesora de uno de los diputados que hizo la ley provincial, del diputado Juan de Jesús. Fue la primera vez que nos sorprendió preguntarnos qué necesitábamos nosotros de una ley provincial. Era la primera vez que no nosotros íbamos a ellos a preguntarle qué es lo que queríamos, sino que ellos venían a preguntarnos qué necesitábamos. Y a la semana nos llama el ministro de Salud, Colia. Y así simultáneamente se nos acerca la asesora, que su diputado quería hablar con nosotros, quería saber qué necesitábamos de la ley. Fue todo muy rápido. Nosotros encontramos mucha predisposición de la provincia de Buenos Aires. Y además, si bien no era la primera ley provincial que había sobre fertilización asistida, sí era la primera ley que hablaba de aquel que no tenía obra social, del sistema público de salud. Así que a nosotros nos parecía bárbaro porque era la primera vez que alguien incluía a aquel que no tenía nada. El acceso a las técnicas de reproducción humana asistida garantizadas por la ley deja de ser solo una posibilidad para parejas con poder adquisitivo que puedan costear los tratamientos, sino un derecho adquirido y una obligación del Estado que alcance a aquellos que no cuentan con ninguna cobertura médica y para los que la tienen, sean parejas hetero, homo o mujeres solas, instar a su obra social o prepaga a cubrir estudios, medicación y procedimientos. La ley nacional garantiza
a todo ciudadano el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Esto ha generado un marco muy amplio de cobertura que además establece la ley debe ser integral para todo tipo de prestaciones que tengan que ver con el acceso a estas técnicas e involucran a parejas de diferente sexo, casadas o no, que quieran concebir una familia, a parejas del mismo sexo, en el caso de mujeres, tendrán que recurrir a un banco de gametas para conseguir el material, para conseguir el esperma. En el caso de dos hombres, allí se complejiza aún más la situación, porque como el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida requieren necesariamente de un vientre, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su proyecto original, traía la figura de la gestación por sustitución en sus normas, que no quedó legislado en la versión final del Código, motivo por el cual todas estas cuestiones, así como el destino final que se dará a los embriones que no se utilicen, todo esto quedará supeditado a la sanción de leyes especiales que deberán regular cómo funcionarán este tipo de situaciones que nosotros vemos en la práctica de todos los días. La gestación por sustitución es una situación de hecho en nuestro país y debemos proteger justamente a los sectores más vulnerables para que no sean justamente víctimas de estas situaciones, sino que haya una legislación clara, concreta, precisa, que en la práctica permita que los vientres, que aquel que con un concepto altruista quiera hacerlo, lo haga. Nosotros ya antes de sancionar el nuevo Código Civil, que fue un avance sustancial, y ya teníamos un marco normativo en la Argentina que permitía el desarrollo de estas prácticas, por dos razones. Teníamos la ley de fertilización asistida, que ya resolvía que en la Argentina esa práctica la podían realizar todas las personas y que era gratuito. A su vez también estaba el fallo de la Corte Interamericana contra Costa Rica, el Artravia Murilla, que claramente decía que el embrión no implantado no es persona y que ese fallo era obligatorio a Argentina porque nosotros somos signatarios de esos tratados internacionales y reconocemos la competencia de la Corte Interamericana. Es decir, eso ya estaba resuelto. Con el nuevo código se consolida porque se establece todo un capítulo sobre la voluntad procreacional, porque justamente ahora ya no solamente vas a tener la filiación por lo que biológicamente, los hijos biológicos o en el caso de la adopción, sino tenés una tercera fuente de filiación, que son estos hijos nacidos por el uso de estas técnicas de reproducción médicamente asistida. Por un lado, uno siempre tiene la idea, desde nosotros, sobre todo desde la medicina reproductiva, que es vital la potencia y la calidad del embrión. Si el embrión evoluciona de manera normal o es, entre comillas, sano, tiene mayor tasa o mayor posibilidad de anidar, de implantar en el útero de la mujer. Ahora, ese embrión es producto de dos instancias previas, óvulo y espermatozoide. De ahí que uno lo que debe hacer antes de hacer un tratamiento es evaluar muy bien cuáles son las condiciones de cada uno de estos dos materias primas fundamentales. Por un lado, desde el lugar de la mujer, la edad, como ya decíamos, es fundamental para poder asesorarla respecto de la potencia de esos óvulos. Además, evaluamos los perfiles de hormonas, patologías que por ahí no están directamente ligadas a la ovulación, como lo suele creer la mayor parte de la gente, pero que tienen injerencia, como por ejemplo el funcionamiento de glándula tiroides. O sea, es todo un contexto. Evaluamos que no haya distorsiones en el útero, por ejemplo, grandes fibromas o miomas, que puedan distorsionar a ese útero, hacerlo menos receptivo. Se pide un estudio que a las mujeres no les gusta hacer, la histerosalpingografía, que uno siempre dice, si total me voy a hacer un tratamiento in vitro, me los van a juntar afuera, ¿para qué tengo que evaluar? Es fundamental, porque la integridad del útero y al menos descartar patología de las trompas que comprometa el éxito es vital a la hora de hacer un tratamiento.
las preguntas típicas es, doctor, primero dijimos, ¿cuánto tengo que esperar para preocuparme si no viene un bebé? Y la segunda pregunta, en el caso que efectivamente ese bebé no llegue, es, doctor, ¿y cuál es el motivo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que hacen o que pueden hacer que una mujer se le dificulte tener un hijo o que a un hombre se le complique tener un hijo? Si me permiten, voy a empezar por el hombre, que es más sencillo. En el varón, el espermograma, que es el análisis de semen, va a mostrarnos varias cosas, pero básicamente tres: la cantidad de espermatozoides, la movilidad de los espermatozoides y la morfología, o sea, la forma de los espermatozoides. Y voy a empezar por la tercera, por la última. Cuando la forma de los espermatozoides está alterada, es como si yo le robara la llave a alguien de su llavero y con una lija o lima, lijara o deformara el dibujito de la llave, y esta persona va a su casa, la llave entra en la cerradura, pero cuando quiere abrir la puerta no abre, porque al perder la forma, perdió la función. Es decir, que el espermatozoide que tiene, el semen, perdón, que tiene muchos espermatozoides que han perdido su forma normal, que se llama teratozoospermia, es un señor que, por más que tenga muchos millones de espermatozoides y se muevan fantástico, tiene fallas en la capacidad fecundante y por eso no puede tener hijos. Bueno, además de eso hay fallas en la cantidad, como dije, de espermatozoides o en la movilidad. ¿Causados por qué? Puede causado por varicocele, por ejemplo, que son varices en los testículos, que son enfermedades venosas, que no tienen ninguna gravedad y que se pueden operar, en lo posible cuanto antes mejor. Causado por historias, por ejemplo, no es tan raro, es bastante frecuente, que un bebé nazca con uno o los dos testículos que no descienden a la bolsa, al escroto, y que recién con los meses alguno de ellos desciende o nunca. Y hay que tratarlo, hay que medicarlo u operarlo. Aunque sea bien tratado, ya sea con cirugía o con medicamentos, ese chico, en un 30% de los casos, aún bien tratados, que le hayan bajado el testículo a los 5 o 6 años de edad, el 30% de los chicos queda con problemas severos para tener hijos. Nosotros estamos en una instancia de transitar una ley nacional donde es mucho más abarcativa, con lo cual está tratando de reglamentarse esa ley y ver qué tipo de respuesta se le da a muchas circunstancias que hasta ahora no estaban contempladas. Entonces, por ahora, nosotros en provincia seguimos trabajando con la ley provincial, absolutamente, haciendo tratamientos de baja y alta complejidad, donde son totalmente gratuitos para las parejas que no tienen absolutamente recursos, y tratando de ver o incorporar esas parejas que antes estaban excluidas y ahora la ley nacional las incluye, como para comenzarlas a preparar para el ingreso a esta ley. En materia de medicina reproductiva, el correcto y temprano diagnóstico aumenta las chances de éxito de las técnicas. En esta etapa se evalúa tanto la posibilidad de un factor femenino como masculino. Nada en lo relativo a reproducción y fertilidad es tema de mujeres o de hombres. Son los prejuicios y las representaciones sociales sexistas las que le imponen un halo de silencio y vergüenza. Nosotros cuando hacemos fertilización in vitro, esto no tiene absolutamente nada que ver con la manipulación genética. Es como que se mezclan un poco los términos y hay una gran fantasía al respecto. Simplemente nosotros recuperamos las gametas femeninas, que son los óvulos, las masculinas, que son los espermatozoides, y en un laboratorio se realizan las diferentes técnicas de fertilización, ya sea el FIV o el ICSI, pero no hay una manipulación genética. Sí es cierto que hay hombres que posiblemente, si no existieran estas técnicas, no se podrían reproducir, y puede ser que haya una descendencia que pueda llegar a tener a lo mejor el mismo problema que ha tenido su padre para lograr el embarazo, pero el avance que esto significa en la humanidad es muy beneficioso. El sentido de la medicina reproductiva en sí
claramente es ayudar a personas que no pueden tener, por alguna cuestión física o por una cuestión de enfermedad o por alguna limitante. Hoy en día tenemos que hablar también que, porque habiendo siendo un país con ley de matrimonio igualitario, evidentemente no va, hay una cuestión biológica que impide que dos mujeres o dos hombres puedan tener un chico en forma tradicional, digamos. Pero el fin último es ese, ayudar a tener un chico. Lo primero que uno le tiene que decir a la pareja, si viene virgen de tratamiento y de estudios, es que esto debe ser un proceso que no le lleve mucho tiempo. Eso es fundamental. En la primera entrevista tratar de calmar un poco la ansiedad, porque en general la pareja que está buscando rara vez viene a los 3 meses de búsqueda, o sea, ya tienen bastante tiempo buscando y con el duelo de la menstruación encima. Así que en general uno debe bajar un poquito la ansiedad, la angustia de la gente y decirle que el proceso de estudio es un proceso que debería ser relativamente corto. Como las mujeres tenemos un ciclo menstrual y muchos estudios se solapan sobre el ciclo menstrual, lo ideal es no superar más de 2 ciclos. O sea que en 2 meses, máximo 3 meses, uno debería poder devolverle a la pareja cuál es el diagnóstico y el enfoque terapéutico de esto. Respecto de la mujer, los análisis hormonales FSH, LH, estradiol, tiroides, prolactina, siempre se suelen pedir. Se piden los primeros días del ciclo. Pedimos también en esos primeros momentos del ciclo una ecografía para evaluar esto de la reserva ovárica, o sea, la cantidad de folículos que se ven cuando la señora empieza a menstruar. ¿Por qué en ese momento? Porque los folículos que se ven, que es el lugar donde están los óvulos, serían los folículos que esta señora tiene disponibles para crecer si uno les da medicación para ovular. Entonces, si se cuentan 10 o más de estos folículos, uno dice, bueno, perfecto, estamos en una condición de una reserva ovárica conservada. Si ya empezamos, cuando arranca el ciclo, contando 5, 4, 3 folículos, ya nos damos cuenta que le demos lo que le demos, más de 3 o 4 no le van a crecer. Y hablamos de una reserva ovárica comprometida. Los tratamientos de fertilidad, uno a grandes rasgos lo divide en tratamientos de baja y alta complejidad. Si uno estudia una pareja que no tiene ningún inconveniente en ese estudio preliminar, quizás comience con tratamientos de baja complejidad, que a veces son estimulaciones ováricas sencillas, muy sencillas, con monitoreo de ovulación y programación de relaciones. Eso se llaman pruebas de inseminaciones. Una instancia superior es la inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina es estimular a esa paciente para lograr la ovulación, y el día que esa paciente esté ovulando, lo que se hace es preparar el semen de su pareja y ese semen, a través de una cánula, dejarlo dentro del útero, esperando que se logre el embarazo. Por supuesto que esa paciente, para llegar a ese tipo de tratamiento, tiene que estar en condiciones y estudiada. Y la instancia superior es la fertilización in vitro. Dentro de la fertilización in vitro, que es la alta complejidad, hay métodos que se diferencian en el laboratorio que tienen que ver con la fertilización in vitro convencional, donde uno espera que dentro de la cápsula del biólogo deje para que fertilicen la gameta femenina, que es el óvulo, con el espermatozoide, que es el masculino. Y el ICSI es una inyección intracitoplasmática de ese semen, que es inyectar ese espermatozoide dentro del óvulo y esperar si hubo fertilización 24 horas después. Cada provincia se adhiere a la ley nacional, significa sobre todo porque va a cubrir a su obra social provincial y además ingresa a los ciudadanos que no tienen obra social en su provincia. Si no, solamente la ley nacional lo que cubre es las obras sociales o prepagas nacionales. Y queda hasta ahí. Después, como nuestro país es federal y no se dio la parte de la salud a las provincias, tienen su propia ley, necesitan sí o sí adherir a esta ley nacional. En este momento tenemos 10 provincias que están adheridas, nos quedan muchas provincias que están por afuera. Algunas tienen, así como Buenos Aires tenía una ley que era mínima, algunas tienen unas leyes, por ejemplo Córdoba quedó con una ley que solamente es para la cobertura de sus afiliados provinciales, pero no tiene para el sistema de salud público, por ejemplo.
En Ciudad de Buenos Aires, OSBA, que es la obra social de la ciudad, tiene una disposición interna. Esa disposición tiene sus límites también, no acepta la donación tampoco en este caso, es solamente para parejas heterosexuales. Ha habido casos que ha cubierto a parejas homosexuales igualitarias, pero a través de un amparo. Pero tiene solo disposición. En su momento votaron una ley de la ciudad, pero la votaron desde el Ejecutivo. Recibir un diagnóstico de donación, hoy en día es muy gracioso porque cuando se habla de donación de gametas la gente lo asocia con ovodonación porque es lo que más se hace, pero en realidad la donación de gametas implica también la donación de semen. Pero se habla mucho de ovodonación porque, bueno, muchos tratamientos se hacen con ovodonación, pero cuando una o las dos gametas van a provenir de una persona ajena a la pareja, bueno, genera un impacto. Hay veces que la persona ya se estaba dando cuenta por cuestiones previas que podía haber una dificultad. A veces el impacto está en relación a la manera en que lo reciben, otras veces el impacto está en relación también a cuestiones personales, a la representación que uno tiene de un hijo, ¿no? Si el hijo es algo que tiene que ver con la continuidad genética de esta familia o si el hijo es otra cosa, ¿no? De nuevo acá nos encontramos con patrones más arcaicos, ¿no? La importancia de la transmisión genética.